Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de la red social. Les saluda el pastor Otto García desde la ciudad de Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur. Hoy es viernes 20 de diciembre, unos días más, y se acaba este año. Y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite de poder llegar hasta usted, donde usted se encuentre, sea que esté en su casa, en su trabajo, en el automóvil, está escuchándonos en la prisión, en un hospital, porque estamos llegando a mucha gente, no solamente por Facebook, sino también por otras plataformas. Y una de ellas es la estación de Radio Manantial de Vida, 89.3 FM, en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, donde transmite el pastor Aristes Matei González. Y enviamos un saludo, como es de costumbre cada mañana, a la audiencia que nos honra con escucharnos a través de las ondas radiales en el norte de Nicaragua, en Pueblo Nuevo, Estelí, a través de Radio Manantial de Vida. Gracias, pastor Aristes Matei González y su bella familia por transmitir estos programas allá en Nicaragua. También damos gracias a pastor Frank Rodríguez desde Mesa, Arizona, y Frank Rodríguez Ministries, que transmite por Twitter, Facebook, YouTube y también plataformas que ni siquiera yo conozco, ahora televisión. Él transmite en esas plataformas, y gracias a Dios por ello. Usted que nos ha honrado con dejarnos entrar aquí a su página local. Tenemos a latinos en Sioux Falls latinos, hispanos en Sioux Falls, iglesias latinas de Sioux Falls, mundo latino, muchos lugares que nos han honrado con dejarnos entrar localmente aquí en el estado de Dakota del Sur y aún en North Dakota. Gracias por la oportunidad. En Rapid City, en Huron, hay muchos lugares que nos están dejando entrar, y gracias a Dios por ese privilegio. También tenemos páginas que son a nivel mundial también, donde estamos entrando. Hay páginas nuevas que nos han honrado con dejarnos entrar allí. Y usted que nos escucha mañana tras mañana y comparte estos estudios, muchas gracias por esa oportunidad. Bueno, esta mañana quiero que vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 3. Déjeme, puse algo a calentar. Deme un segundo. Ahora sí, listo. Carta a los Efesios, capítulo 3, verso 20-21. Efesios 3, 20-21. Mi querida prima Carmen, buenos días. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. Efesios 3, 20-21 dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra. Este verso se le conoce como la doxología. Qué interesante, porque hemos estado hablando esta semana de lo que es la carne y la lucha que tenemos nosotros como seres humanos al llegar al conocimiento de Dios, y ya cuando entendemos que dentro de nosotros hay una nueva naturaleza, allí empieza nuestro conflicto con el hombre interno. Bueno, hemos visto lo negativo. Ahora veamos lo positivo. Interesante que muchos de nosotros venimos no de una familia real, no venimos de una familia millonaria, de una cuna donde hemos tenido todo. Muchos de nosotros nos ha tocado nacer en lugares humildes, pobres, donde no ha habido mucha oportunidad. Sin embargo, llegamos al Evangelio, y ya cuando estamos en el Evangelio descubrimos que el Dios que hemos creído y que nos ha adoptado como hijos es un Dios que no tiene límite. Quiero que entendamos eso por un momento. Crecemos en este sistema del mundo donde el pecado corrompe, destruye, donde a uno se le enseña que debe todo el tiempo estar sometido, que uno debe seguir, respetar, no hay problema. Pero de repente uno llega al Evangelio
Y uno descubre una cosa. Dios, el Dios que tengo, el Padre Celestial, que ahora es mi Padre, no tiene medida ni tiene límite. Quiero que piense en eso en un momento. Cuando uno empieza a entender el concepto divino de Dios, que Él todo lo puede, Él todo lo hace. Y de repente uno empieza a entender que como hijos de Él, nosotros tenemos la capacidad de hacer todo lo que nuestro corazón desea en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios me llama a una vida donde no hay un límite. Fíjense qué interesante. Por eso, cuando uno entiende la Biblia, y quiero ver si lo logra hacer esto en unos 10, 15 minutos, uno entiende que el cambio de naturaleza que ha ocurrido en nosotros, es cierto, hay una lucha constante contra el pecado, es cierto. Pero ahora tenemos en nosotros el poder que Dios ha puesto para cambiar el lugar donde yo vivo. Ya no tengo que ser esclavo del pecado, del vicio, de las pasiones bajas, sino que ahora yo descubro que tengo una libertad para hacer algo mejor en mi vida. Tal vez, hermano, usted creció ya siendo adulto, no pudo estudiar, no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque tal vez la familia nuestra no tuvo esa visión de prepararnos, estudien, hagan algo, pero cuando uno descubre lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, eso cambia toda nuestra vida. De repente uno descubre en la Biblia, que la Biblia dice en Deuteronomio 28, si escucharas la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra todas sus palabras, da una lista, una de ellas es todo lo que tu mano haga va a ser próspero. Ahí uno entiende que Dios me está diciendo, tú puedes cambiar tu vida. Te he dado el conocimiento, la habilidad, para que transformes lo que tú has sido por años. Y esa es la razón por la que a veces, hermano, la gente ve a alguien que llega de las pandillas, de las drogas, de los vicios, del pecado, llega al Evangelio, y de repente pasan los años, como el caso mío, pasan los años, pero uno de repente cuando ya llega al Evangelio, uno descubre que dentro de uno hay un llamado que Dios ha puesto. Ese llamado uno no sabía que estaba allí mientras estaba muerto en delitos y pecados, mientras uno estaba cautivo, hermano, por lo que hacíamos, no lo sabíamos. Pero llega el momento en que uno empieza a acercarse a Dios, oiga, y uno se da cuenta que el futuro de uno no está afuera. El llamado de uno no está afuera. Hay el error porque mucha gente nunca desarrolla lo que tiene en Dios. ¿Por qué? Porque han buscado fuera, en diferentes lugares, ese llamado, ese deseo, y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el potencial que Dios ha puesto en uno está dentro de uno. Entonces dice la Biblia, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante en lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, yo a Dios, hermano, le pido algo, pero Dios que me dice, Señor, hey, Otto, tú tienes más que eso, me estás pidiendo esto cuando en ti he puesto algo más grande. Fíjese que este arbolito es de limón. ¿Dónde estuvo esta planta? ¿Dónde estuvo antes de ser planta? Dentro de una semilla. Pude haber puesto la semilla dentro de un recipiente de oro, en un lugar muy bonito. Esa semilla no iba a crecer ahí. ¿Por qué?
porque necesitaba el medio ambiente. Pero cuando de repente la semilla la tiré en la tierra, ¿qué pasó? Empezó a brotar. Cuando empezó a brotar, ¿qué es lo que necesitaba? Fertilizante, buena tierra, agua, y empezó a crecer. ¿Cuántos de nosotros, dentro de nuestro ser, tenemos atrapado un gran hombre o una gran mujer? Le repito, llegamos al Evangelio. Usted conoce gente que llega al Evangelio, los ve cómo llegan, pasan los años y cuando de repente usted le dice, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, pues adivina qué, ahora es ministro del Evangelio, ahora es pastor. Ahora, ¿te acuerdas que me gustaba zapatos? Sí, pues ahora es el dueño de aquella tienda que está allá, ahora él es el encargado de aquella corporación, hermano. Y la gente dice, ¿quién? Fulano tal, sí, ¿qué pasó? Descubrió que dentro de él y de ella había algo que Dios había puesto que era más abundante de lo que pedía o entendía. En otras palabras, cuando yo entiendo lo que Dios ha puesto en mí, eso me hace a mí ser una persona con una mentalidad a algo grande. Mucha gente tristemente se queda atrapada como un simple feligrés de iglesia, como un seguidor, y nunca descubren lo que hay en ellos. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido lo que este verso significa. Y aquel que es poderoso, ¿de quién está hablando? De Dios, no de nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante. Quiere decir que lo que yo tengo en mi corazón va más allá de lo que mi mente puede ver. Interesante. Entonces uno debe entender que el Dios que servimos es un Dios que no tiene límite. Ahora, ¿por qué nos limitamos nosotros? Número uno, porque hemos sido programados a limitar nuestro potencial. A veces, hermano, cuando uno es niño y uno empieza a sentirse medio positivo, ¿qué dicen los padres? Usted no anda humillando a su hermanito o lo que sea. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que uno descubre que es uno el que tiene ese potencial adentro. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, hermano, yo fui tremendo. Ahí está mi prima que les puede confirmar. Yo era tremendo, hermano. A la abuela le di dolores de cabeza, a mis padres también. Y cuando llegué a la preparatoria, no, desde la junior high, desde la preparatoria, empecé, hermano, me nació por salir en los shows que hacía en la escuela, bailando o cantando, lo que sea. Yo empecé, hermano, y me gustaba. Llegamos a la preparatoria, yo iba a una escuela donde la mayoría era de raza negra. Éramos hispanos, éramos como el 6% y los demás eran de raza negra, los estudiantes. Llegué a involucrarme tanto que en el año 83 corrí para vicepresidente estudiantil y gané la elección en una escuela que no era de nuestra cultura. Y Héctor Acosta, me acuerdo que él quedó como 2 hispanos que se ganó en esa posición en ese año. Oiga, qué interesante. ¿Por qué? Porque yo sabía que había más allá de lo que podía hacer. Entonces empecé a entender, me empecé a involucrar. Cuando llegué al Evangelio, miraba al pastor enseñar, y yo tuve una bendición de parte de Dios. Dios me dio una mente fotográfica. Si usted da un estudio o da un tema y usa un texto bíblico y dibuja algo, se me queda. Ahora estoy más viejo, no tengo eso como antes. Pero antes era una enciclopedia. Y empecé a memorizar estudios, predicaciones, temas que se daban. Me nació por leer, compraba libro tras libro y mamá me regañaba y me decía, otro libro más. Hermano, yo estaba con el hambre de aprender.
No pude ir a una universidad teológica, pero empecé a comprar libros. Hermenéutica, homilética, historia de la iglesia, ética cristiana, liderazgo cristiano. Empecé a meterme, hermano, en todo eso, y especialmente cuando me entré al área médica. Empecé a aprender mucho. ¿Por qué? Porque yo no sabía lo que dice la Biblia, oiga. Yo no sabía por qué pasaba eso, pero Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiere decir que lo que yo tengo y usted tiene, no tiene límite. Entonces tenemos que entender que Dios quiere hacer más de lo que usted piensa en su vida. Dios puede usar su vida aún más allá de lo que usted se imagina. Cuando yo pensara en mi juventud, que estaría en Dakota del Sur, en esta hermosa casa, pastoreando una iglesia, dando estos devocionales, nunca cruzó eso por mi mente. ¿Por qué? Porque lo que Dios tenía planificado para mí excedía a mi pensamiento. Y por eso usted, querido hermano o hermana, amigo, no ha entendido la capacidad que Dios ha puesto en usted. Dentro de usted hay un potencial que hay que explotar. Por eso una de las tareas de un buen ministro no es, oigan, escúcheme por favor, la tarea de un buen ministro no es que la congregación vea que tanto sé de la Biblia, que tan elocuente soy. ¡Wow! Este pastor sí sabe, sí conoce. No. Ese no es el propósito de un ministro. El propósito de un ministro debe ser capacitar a la gente que Dios nos da para que ellos se desarrollen. Esa debe ser la tarea de todo pastor. Duplicarse en la gente que Dios da. Pero tristemente, y esto lo digo con mucho respeto, tristemente seguimos a veces a alguien que no es un líder. ¿Por qué razón? Porque el que no es líder siempre va a tener temor que alguien lo mejore o que alguien surja. Yo recuerdo, y lo digo con mucho cariño y respeto, yo recuerdo, para ir terminando ya, cuando estaba creciendo y miraba el ministerio donde estaba yo, si había un potencial de alguien, algún miembro que empezaba a surgir, lo mandaban hasta la Patagonia, allá donde no llueve. ¿Por qué? Porque el pastor no quería competencia. Y hasta la fecha hay ministros así. Tienen miedo de sus propios miembros o líderes. Sin embargo, cuando uno no tiene temor, uno los pone y predica, enseña, uno empieza a prepararlos. ¿Por qué? Porque, hermano, uno quiere que surjan más líderes dentro del ministerio. Qué lindo es tener un pastor, un ministro que no es inseguro, que no tiene temor, como dice vulgarmente la gente, que le quite el hueso. ¿Por qué? Porque él entiende que Dios le ha dado gente que tiene más capacidad de lo que uno piensa. Por eso dice la Biblia, para ir cerrando ya. Déjeme poner esto en silencio porque cada vez que alguien pone un comentario o algo sale ahí. Ahí estamos ya, ahora sí, regresemos. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Entonces lo que está en mí no es por mí, es porque Dios lo ha puesto. Y termina Pablo este capítulo diciendo, a Él, a Dios, al Señor, sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Otras palabras, todo lo bueno que yo hago, la gloria va para Dios. Todo lo bueno que tú hagas, la gloria va para Dios. ¿Por qué? Porque Él es Él el que hace todo en nosotros.
Lo único que yo hago es descubrir lo que ya Dios puso en mí. Acuérdese que su llamado no está en una iglesia. Hay gente que anda de iglesia en iglesia porque quiere encontrar un llamado, nunca lo va a hallar. El llamado está en usted. Si yo el día de mañana dejara la iglesia aquí en Dakota del Sur y me voy a cualquier otro lugar, adivine qué, el llamado no se queda en Dakota del Sur, el llamado está en mí. Usted puede ir de una iglesia a otra, no se va a quedar su llamado, no se va a perder el don que Dios le dio. ¿Por qué? Porque ese está en usted. Y es algo que uno entiende, que Dios ha hecho eso en nosotros para que seamos de bendición. Así que esta mañana yo termino con esto. Recordemos que cada uno de nosotros tiene una abundancia escondida de lo que Dios quiere explotar. No te pongas límite, querido hermano o hermana. Dios tiene cosas grandes para ti. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad, por ser bueno con nosotros. Gracias porque tú dentro de nosotros has puesto algo grande. Permítenos descubrir ese propósito, Señor. Permítenos encontrar nuestro llamado y el propósito para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nosotros que somos pastores, ministros, líderes, hombres o mujeres, que estamos delante de una obra, Señor, permítenos capacitar y enseñar a otros. Quita la inseguridad, quita el temor y permítenos preparar líderes para que el día que nosotros vayamos a tu presencia, dejemos ministros establecidos en este mundo. Gracias, Padre, por este propósito que nos has dado. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Dios me los bendiga. Y recuerde, el propósito de la iglesia debe ser capacitar gente. Si usted gusta conocer nuestra iglesia, somos Iglesia, el punto es servir. Estamos en la ciudad de Suffolk. Nuestra dirección es el 506 North Kiwanis Avenida, 506 North Kiwanis Avenida, en la ciudad de Suffolk, código postal 57104. Y los servicios son todos los domingos a las 3 p.m. Así que cada uno de ustedes, por favor, hermano, apoye su congregación, asista a su iglesia, ore por su iglesia, por los hermanos de la congregación, ore por su pastor. Que dice mi prima Carmen de Cagas, dice, amén, que Dios te siga usando para seguir compartiendo su palabra. Bendiciones, pastor, amén. Un abrazo, querida prima. Así que, adelante, Cristo viene, hay que trabajar, seguir expandiendo el evangelio y sobre todo, preparando a la nueva generación. Y acuérdese, por favor, si usted tiene niños en la iglesia, ellos son lo primordial de cada congregación. Le repito, lo primordial de una iglesia no es la alabanza. Hemos caído en ese error que pensamos que la alabanza es lo máximo. No. Lo más importante de una iglesia son los niños. Pastor que me está viendo, siervo con sierva, si usted va a invertir, invierta en los niños. La música es bonita, pero la música no va a cuidar a la siguiente generación. El tesoro de la iglesia son los niños. La iglesia que no instruye a sus niños es una iglesia fracasada. Pastor, ¿qué dijo? Lo vuelvo a repetir. La iglesia que no instruye a sus niños es una iglesia fracasada. Mi hermano cubano, bendiciones desde Florida. Este hermano lo conozco de años también. Así que cierro mi Biblia, ya terminamos el estudio. Dios le bendiga y nos vemos pronto, si Dios permite. Bendiciones.